Le animo a leer más veces el libro de Judas, créame. Yo también me estoy proponiendo a leerlo 50 veces. Llevo 5, pero estamos empezando, ¿verdad? Estamos empezando. Yo le animo mucho. Es un capítulo muy breve, una carta súper breve, pero de verdad, hermanos, que Dios la puso en su palabra con el propósito de saciar algunas necesidades de nuestra vida espiritual. Así que yo sí creo que no está de balde el libro de Judas. Y obviamente, hermanos, tampoco tenemos libros de sobra en la Biblia, y ni tampoco libros que faltan, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, el Evangelio de Judas falta. No le falta el Evangelio de Judas. Ya con 4 es suficiente, ¿verdad? Le hemos titulado a esta serie, hermanos, Contendiendo por la Fe. Y yo le quiero animar, hermanos, a no tener una fe light, una fe bien pachanguera de, pues ya nada más voy una vez a la semana a la iglesia y averiguo, el domingo en la mañana averiguo dónde está mi Biblia, si es que la encuentro, si no, pues ya me voy a la iglesia sin Biblia, y ya voy y me duermo en el mensaje, y ya, pues sí, digo que soy cristiano, si me conviene, y ya veo. Y la verdad, hermanos, es que el cristianismo moderno es muy light, muy tristemente es muy light. Así que no tengo un cristianismo light, sino tengamos un cristianismo donde luchemos, ¿verdad? Contendamos por nuestra fe. Vamos a leer versículos 1 y 2, hermanos. Yo he planeado más o menos unos 14, 15 miércoles que vamos a estar estudiando el libro de Judas, así que vamos a ir deshilachándolo o deshebrándolo lentamente y esperando que sea de bendición para nuestras vidas, hermanos. Vamos a orar, vamos a leer versículos 1 y 2. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Si no, lo tenemos ahí en nuestra Biblia y también en la pantalla. Fíjense, vamos a leer la palabra de Dios. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Como usted ve, el versículo 3 es el reto de contender por nuestra fe, pero en la mera salutación, en el mero saludo, ya nos está diciendo algo Judas. Nos está diciendo quién es él, que es siervo de Jesucristo. Aunque sabemos que era el medio hermano del Señor Jesús, él no nos dice el parentesco físico, sino el parentesco espiritual, ¿verdad? Que él es siervo del Señor Jesucristo y que es hermano de Jacobo. ¿Quién era ese Jacobo? Santiago, ¿verdad? Santiago. Y nos dice nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición? Lo vimos la semana pasada. Somos llamados al cielo, llamados a servirle. Somos santificados, limpios de pecado en Cristo Jesús, y somos también preservados. Esa es mi favorita. Preservados en Cristo Jesús. Ahí dice nuestro texto que somos guardados en Jesucristo. Y ya nada más de ahí, lo que vimos la semana pasada es tremendo. Nada más pensar en que somos guardados en el Señor Jesucristo. Pero ahora quiero que observen, hermanos, el segundo versículo, que yo sé que a un inicio no le va a decir nada. Usted se lo lee siempre nada más por leerlo y nada más piensa que es una mera introducción, pero quiero que nos fijemos en el versículo 2. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Señor, bendice este mensaje de tu palabra. Habla a nuestros corazones, que entendamos que este saludo no está llenando espacio inservible, sino que a través de este saludo nos muestres nuestras necesidades tan grandes de ti. Padre, que pueda ser de bendición, que tu Espíritu Santo llene de poder mi corazón, mi boca, y los oídos de mis hermanos sean llenos de tu Espíritu Santo para cachar lo que tú quieres que cachen en esta noche. Bendice, Señor, este mensaje y renueva nuestro corazón con tu palabra. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, cada lugar tiene sus saludos peculiares.
yo estuve estudiando algunos saludos que por ahí son extraños para nosotros. Aquí en México pues nos saludamos así, nos saludamos de mano, las hermanas se dan un abrazo, pero en otros lugares se saludan de diferentes maneras. Por ejemplo, en Rusia se saludan entre hombres de beso. Por ejemplo, Ben Isaac, no es cierto. Pero yo he sabido, ¿verdad? Una vez un misionero francés fue a la iglesia donde yo estaba estudiando, y el misionero francés saludó de beso al pastor americano, ¿verdad? Y pues obviamente a todos nos hizo reír, ¿verdad? Miles de personas, pero es un saludo poco ortodoxo, ¿verdad? Pero en Rusia es normal, es normal, así que darse beso entre hombres, ¿ok? En Tailandia, hermanos, el saludo se llama Wai, y en Tailandia es poner sus manos, sus palmas juntas, pegadas al pecho, e inclinar ligeramente su cabeza. Ese es el saludo tailandés, es Wai. O el saludo tibetano, le voy a saludar como tibetano. Ahí le voy otra vez. Ese es el saludo tibetano. Como ellos tenían la tradición de mostrar la lengua por ciertas razones, su líder tenía la lengua negra, entonces ellos mostraban la lengua para saludar y para decir que no habían reencarnado el rey en ellos, ¿verdad? Entonces mostraban la lengua, lo cual es una grosería aquí en México. Yo le enseño a mis hijas, no enseñes la lengua. Pero allá es algo normal. En Nueva Zelanda, hermanos, hay muchos aborígenes, entre ellos la tribu de los Maori. Y los Maori se saludan con el saludo hongi. El saludo hongi es que se pegan frente con frente y nariz con nariz. Ajá. Que algunos hawaianos también así se saludan frente con frente, nariz con nariz, ¿verdad? Y luego también en la India es parecido al de Tailandia, igual ponen sus manos así, pero dicen namaste y saludan, ¿verdad? Ese es el namaste de los hindúes. Y también, hermanos, entre los esquimos, o esquimales más bien, se saludan rozando la nariz, ¿verdad? Ese es saludo esquimal, ¿verdad? Yo creo que si saludan de beso en los labios, se les pegan los labios con tanto frío que hay, ¿verdad? Entonces, la razón es que los animales invernales acercaban la nariz y frotaban la nariz unos con otros, y de ahí salió el saludo esquimal. Y también, hermanos, entre los musulmanes se le llama salam aleikum, y significa la paz sobre ustedes, ¿verdad? También algunos musulmanes o algunos árabes saludaban de una manera muy interesante. Ellos hacen esto. Y significa: mi corazón, mi boca, mis pensamientos son de usted. Qué bonito, ¿no? Entonces, pero no somos musulmanes, ¿verdad, hermanos? En la Biblia, hermanos, los saludos de los escritores del Nuevo Testamento no son paja, no son relleno, hermanos. El saludo de los escritores de las cartas del Nuevo Testamento son muy breves, pero son muy espirituales y son profundos a pesar de su brevedad. Por ejemplo, hermanos, si usted se ha dado cuenta que muchos escritores del Nuevo Testamento tienen saludo, ¿no? Y tienen casi su saludo de manera que parece un sello. Por ejemplo, el apóstol Pablo, su sello es desearles a los hermanos varias cosas. Escuche lo que Pablo deseaba. Romanos 1:7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. También Gálatas 1:3, gracia y paz a vosotros. Efesios 1:2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses 1:2, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Colosenses 1:2, a los santos y fieles hermanos de Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros. También en Tesalonicenses también usa este saludo, ¿verdad? Gracia y paz. En Filemón también le dice a Filemón: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pedro, hermanos, también es similar este saludo, gracia y paz. Pero cuando Pablo escribe a Timoteo y a Tito, cambia su saludo. Y él dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe: gracia, misericordia y paz.
Entonces a Timoteo y a Tito les dice gracia, misericordia y paz. Santiago, su saludo es salud. Así es su salud. No tiene mucho saludo, pero es su saludo, hermanos. A los hermanos que están en la dispersión, salud. Esa es su salud. Juan no saluda. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el caso de 1 Juan dice: lo que habéis oído, lo que habéis visto, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y él no saluda. Aunque después en 2 de Juan él usa 3 palabras. Dice en 2 de Juan: sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Ahora Judas, hermanos, a mí me llamó mucho la atención. Judas anhela que los creyentes de su tiempo tengan tres características de Dios en sus vidas. ¿Cuáles son esas 3? Misericordia y paz y amor. Y yo me puse a pensar, hermanos, ¿por qué Judas creía que era importante en la vida de los cristianos que la misericordia de Dios fuera multiplicada en sus vidas, que la paz de Dios fuera multiplicada en sus vidas y el amor de Dios fuera multiplicado en sus vidas? ¿Por qué? ¿Por qué ellos necesitaban misericordia, paz y amor? ¿O nada más es un saludo pues espiritual, pues la paz de Dios sea contigo, o la fuerza esté contigo, o no sé, lo primero que se te ocurra? ¿O Judas realmente en su corazón tenía tan importante la necesidad de tener la misericordia de Dios en tu vida, la necesidad de que tengas paz de Dios en tu vida, la necesidad de que tengas el amor de Dios en tu vida? Y yo me puse a pensar, me puse a estudiar, y realmente yo me di cuenta, hermanos, que cuando Judas está deseando en su mero saludo esto, lo que le está diciendo es: tú necesitas estas 3 necesidades, estas cosas en tu vida diaria como cristiano. Hay del cristiano que no tiene estas 3 bendiciones en su vida diaria. Y vamos a verlas. Pregúntese usted, ¿por qué necesita la misericordia de Dios en su vida? ¿La necesita o no? Si no la necesita, pues ¿para qué la necesitamos? ¿Por qué la necesitamos? Y yo me di cuenta, hermanos, que estas 3 palabras las necesitamos diariamente. Primero, usted necesita la misericordia de Dios debido a su miseria. Yo necesito la misericordia de Dios debido a la miseria que tenemos. Hermano, la posición que tú eres un hijo de Dios y has recibido a Cristo. Pero mi pregunta es: ¿quién eres en la realidad? Y todos sabemos que realmente tenemos una posición de pecadores muy triste. Un experto dice: necesitamos la misericordia de Dios en vista de nuestra condición exageradamente pecadora. Hermano, de hecho la misericordia de Dios es la que nos salvó. Debido a la misericordia de Dios es que fuimos salvos. A pesar de que Dios vio tu calidad de pecador, Él quiso salvarte. Él no te dio la salvación porque seas merecedor de ella, ¿o sí? Porque eras súper espiritual y súper entregado a Dios, y por eso dijo Dios: le regalo la vida eterna. No es así, hermanos. Por su misericordia no hemos sido consumidos, por su misericordia fuimos salvos. Y hermanos, nuestra posición es que, mire, Dios nos ve y somos indignos de nuestra salvación. Es más, todavía hoy no somos dignos de la salvación que nos ha dado en Cristo Jesús. Así que la misericordia de Dios la necesitábamos para ser salvos. Pero también, hermanos, diariamente necesitamos la misericordia de Dios para que Él nos bendiga. Quiero preguntarle francamente: ¿usted es merecedor de todas las bendiciones que Dios le dio hoy? ¿De verdad? ¿De verdad? Hermano, francamente, hay gente mejor que usted y que yo que no tiene lo que nosotros tenemos. Hay un pastor que yo conozco, buen pastor, tremenda iglesia en la que él está, buen predicador, y él y su esposa no tienen hijos, y han estado orando por 15 años que Dios les dé hijos. Y si usted tiene hijos, no es porque usted es súper espiritual. En la misericordia de Dios le decidió dar hijos. ¿Sí está conmigo? Hermano, ¿está consciente usted que es indigno de las bendiciones de Dios usted? ¿Está consciente, hermano? ¿O a poco se las ganó a pulso todas?
Piénselo bien. Nuestra posición de imperfección, hermanos, de caídas continuas, nos hace que necesitemos la misericordia de Dios cada día, ¿o no? Hermanos, nuestra posición es más como cristianos. Tenemos muchas cosas que cambiar, ¿o no? Tenemos muchas cosas que tenemos que pulir en nuestra vida. Yo le pregunto a usted, si usted ya es el cristiano que debería de haber sido, ¿usted fue hoy el cristiano que debería de haber sido hoy? Yo no sé, nada, pero contéstelo para sus adentros. ¿Usted es la persona que Dios quiere que sea hoy? Y sin embargo, aunque sabemos que no somos lo que deberíamos de ser, el Señor en su misericordia nos bendice y está con nosotros. ¿Sí ven? Hermanos, Dios sabe tu imperfección. Dios sabe que no eres todavía lo que Él quiere que seas. Y sin embargo, en su misericordia te bendice. ¿Sí ven? Por eso necesitamos su misericordia día con día, hermanos. Necesitamos mucho de la misericordia de Dios debido a nuestras flaquezas constantes. Yo creo, hermanos, que si nosotros pensamos un momento en nuestra propia vida, hermanos, nuestra falta de espiritualidad nos provoca sentirnos indignos de nuestro Dios. ¿Usted ha sentido que es indigno del Señor? Hermano, piense un momento con esto. Cuando uno realmente es honesto, hermanos, delante de los ojos de Dios, sabe que no es lo que debería de ser todavía, ¿o no? Cuando uno es honesto, cuando uno se siente bien, súper cristiano, cristiano alfa, pues ponte a pensar más sobre tu vida, hermano. Ponte a analizar y reflexionar más. Porque uno debe de ser franco y sincero con Dios y saber que no somos lo que deberíamos de ser, hermanos. Pero su misericordia hace que nos bendiga a pesar de que no somos lo que deberíamos de ser. Y hermanos, yo creo que cuando uno es sincero y honesto delante de Dios, sabe que necesita que Dios sea paciente con uno, ¿sí o no? Yo creo que no soy el pastor que debería de ser. Yo creo que todavía me falta por ser el predicador que debería de ser. Todavía me falta ser el cristiano que debería de ser. Me falta más calidad en mi lectura, más calidad en mi oración, más calidad en mi evangelismo. Me hace más falta crecer. ¿Está conmigo? Y lo mismo usted, hermano. Y a veces cuando de verdad somos sinceros, eso nos va a causar un sentimiento de miseria. Cuando uno es sincero con Dios y sabe que no es y que no vivió la vida que debería de estar viviendo ahorita, ¿cómo nos sentimos, la verdad, hermanos? Sentimos tristeza, sentimos miseria. Y hermanos, Pablo mismo sintió esta miseria. Pablo dijo en Romanos 7, y yo sé que en mí esto es en mi carne. Está hablando de él como apóstol. Él dice, yo en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que está diciendo aquí Pablo, hermanos, es: yo me siento mal porque no soy lo que debería de ser. Me siento mal porque yo sé que debería de ser mejor en mi cristianismo y no lo soy. Y Pablo mismo reconoce, yo sé que debería de ser mejor apóstol. Sé que no debería de ser algunas cosas, pero las hago. Y se sentía miserable Pablo. Entonces Pablo en su honestidad sabía que su cristianismo, al no ser como debería de ser, sentía miseria, hermanos. Y a veces, cuando no logramos vivir la vida que Dios quiere, cuando no sabemos cómo ser para ser mejores para Dios, y sabemos que uno está batallando en su cristianismo, hermanos, a veces en vez de estar llenos de fe, estamos llenos de dudas. A veces en vez de estar llenos de pureza, estamos llenos de pecado. A veces en vez de estar llenos de pensamientos agradables a Dios, tenemos pensamientos incorrectos. A veces en vez de ser dignos de sus bendiciones, no las merecemos, la verdad. Pero Dios es misericordioso y nos bendice aún así. Por eso necesitamos que la misericordia de Dios no sea multiplicada diariamente. ¿Están conmigo, hermanos? Porque no somos ni merecemos
todo lo que tenemos, hermanos. Pero aún así Él nos bendice. Es más, hermanos, precisamente a veces Dios nos da oportunidad de servir a nosotros, o a mí o a usted, servimos en algún área. Pero hermano, la verdad es que usted no está sirviendo a Dios porque sea muy buen predicador o bueno para la música, o usted no es que, ¿quién de ustedes tiene doctorado en música como para tocar aquí? Ninguno. ¿Quién de nosotros tenemos grandes estudios o grandes dones como para merecer? ¿Quién de los maestros de la iglesia tiene doctorado en educación? ¿Quién de los hermanos que están aquí sirviendo, hacen algo en la estructura de aquí, tiene sus estudios en Inglaterra para el mantenimiento? No, pero hacemos las cosas que hacemos porque le amamos. Pero hermanos, no es que somos dignos, no nos escogió. Hermanos, entiende esto, Dios no le permite servirle porque usted es el plus ultra. Dios le permitió servirle porque Dios le da en su misericordia chance de servir en algo, ¿sí? Sin la misericordia de Dios no tendríamos su salvación, ni nuestra familia, ni nuestros hijos, ni nuestro servicio a Dios. Hermanos, mira, a veces pensamos que nosotros somos tan talentosos, somos tremendos elementos para su obra, pensamos, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios no nos escogió para servirle por ser dignos. La Biblia dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, hermanos, básicamente tú necesitas la misericordia de Dios todos los días, porque no eres el cristiano que deberías de ser, ni yo tampoco. Ni somos sabios, ni somos super profesionales, y Dios nos salvó, nos bendijo, nos da un chance de servirle a Él. ¿Sí está conmigo? Necesitamos su misericordia todos los días, porque somos indignos de todo lo que nos ha dado. ¿Ve? Entonces ahora entiendo a Judas como él decía: la misericordia de Dios sea multiplicada en tu vida. Pero no solamente Judas sabía que necesitamos misericordia todos los días para nuestra vida. Leamos nuevamente el versículo 2. ¿Cómo dice, hermanos? Leámoslo fuerte y bonito. ¿Cómo dice? 1, 2, 3. Misericordia y paz. ¿Por qué necesitas su misericordia? Por nuestra miseria. Necesitamos la paz de Dios por nuestra turbación. Hermanos, nuestra vida en este mundo está llena de turbación, ¿o no, hermanos? No sé cómo viene usted, pero la verdad es muy fácil que andemos preocupados, que andemos dolidos porque nos duele el cuerpo, andamos intranquilos como cristianos, andamos con preocupaciones. Yo como quisiera decirle, hermanos, que yo siempre vivo en paz perfecta, paz completa, namaste. Como me gustaría decirle que toda mi vida es llena de paz y siempre ando bien tranquilo, pero la verdad es que no. Una llamada por teléfono con algunos hermanos me disturba mi corazón porque me preocupa. Y me pone a orar, y hace ratito estaba hablando con alguien por teléfono y ando preocupado. Le dije a mi esposa que se acercara a una persona, porque me preocupa, hermanos, porque amo a la iglesia y hay cosas que me preocupan. Y yo estoy seguro que usted tiene preocupaciones, y algunos somos bien preocupones también, ¿verdad? Algunos somos preocupones y ahí anda uno rascándose, anda ahí, luego con urticaria nerviosa, con colitis, con insomnio, y uno está preocupado, hermanos. A veces hay molestias en tu vida y no tienes la paz de Dios. Hay veces que tienes guerras espirituales bien fuertes y no tienes la paz de Dios. Tienes enemistad con alguien, no tienes paz. Tienes inquietudes. Jóvenes solteros tienen inquietudes en su corazón y hay cosas que no les permiten estar tranquilos. Necesitamos la paz de Dios diariamente, ¿no? Por eso Judas decía: mi deseo es que la misericordia de Dios esté multiplicada en tu vida. Y luego, pues por tu miseria. Y luego él dice, pero también que tengas la paz de Dios
porque sé que tienes turbación en tu vida. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesucristo. No nos prometió una vida fácil. La vida cristiana, cuando está bien establecida, está llena de ataques y problemas, hermanos. Y nos roban nuestra paz esas cosas. No sé usted pero hermanos, yo creo que la paz constantemente la perdemos y constantemente la necesitamos diariamente en nuestra vida. Que Dios, como una membrana que cubra el corazón del cristiano, así debería de ser la paz diaria que Dios quiere darnos. No siempre tenemos la paz de Dios, hermanos. La paz de Dios es necesaria para diariamente los problemas que enfrentamos. Y yo oraba el día de hoy porque la verdad esos problemas que yo observo en cosas que me preocupan en la iglesia, me robaron mi paz hace ratito. Y empecé a orar: Señor, dame tu paz, porque no la siento, estoy cargado, estoy pesado y de verdad mi corazón estaba cargado. Perdemos la paz muy continuamente, hermanos, y necesitamos la paz de Dios. Cristo nos ofreció su paz cuando Él dijo en Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Habrá una situación que ahorita le está dando miedo, hermano? Yo no lo juzgo ni juzgo su fe. A mí me ha dado miedo muchas cosas. Así que yo no puedo juzgarla. Hombre de poca fe, ¿no? Yo también he perdido la fe. Yo también he dudado. Yo también me he turbado y he tenido miedo de algunas cosas. Y necesitamos renovar nuestra fe. Por eso aquí Judas entiende pues que yo anhelo que ustedes tengan paz en su vida diaria. A propósito, hermanos, la paz del Señor Jesucristo no es como la que el mundo da. Porque allá el mundo piensan que ya que se acaben tus problemas y que pagues tu deuda, ahora sí vas a tener paz. Y eso a veces no va a suceder, hermanos. Tus problemas no van a resolverse posiblemente. Y si se llegara a resolver tus problemas, hermano, no te quiero desanimar, pero mañana en la mañana podría recibir una llamada que te vuelva a quitar la paz. ¿Sí está conmigo? Pero necesitamos la paz de Dios. Y la paz de Dios, hermanos, puede estar en medio de los problemas. La paz de Cristo no necesita que se aquiete tu vida o tus problemas se solucionen, o que tu corazón se aquiete para que tengas paz. La paz del Señor Jesucristo que Él nos puede dar es como el ojo de un huracán, que alrededor del huracán está todo volando y arrastrando y las vacas volando, yo qué sé, pero dentro del huracán dicen que puede haber hasta 1 kilómetro de diámetro. Puede ser ese ojo donde hay completa bonanza en medio del huracán. Hermano, no esté orando que sus problemas se resuelvan todo el tiempo, porque a lo mejor Dios no quiere que se resuelvan. No pidas que no tengas ataques. Tú puedes tener paz en medio de los problemas y en medio de los ataques, si consigues la paz que el Señor Jesucristo te da. ¿Ve usted? Pero hermano, yo hace tiempo que yo decidí no pedirle a Dios que me quite los problemas de la iglesia. ¿Sabe qué tendría que hacer para que yo no tenga problemas como pastor? Dejar de ser pastor. Así de sencillo, hermano. Si yo no quiero problemas, nada más dejo de ser pastor y punto. Se van a acabar mis problemas como pastor. Pero Dios me ha llamado a pastorear, así que yo tengo que aprender a lidiar con los problemas. Entonces yo no oro que Dios quite los problemas, yo oro que Dios me dé sabiduría para enfrentar los problemas. ¿Ve la diferencia? Pero a veces los cristianos están orando porque Dios les quite los problemas, y usted está mal entendiendo la paz de Dios. La paz de Dios no va a venir cuando se te quiten los problemas, porque no se te van a quitar. La paz de Dios viene en medio de los problemas. ¿Ve usted? La paz de Cristo puede estar en tu corazón a pesar de que todo el mundo esté cayendo y haya un montón de problemas, y tú tengas la paz del Señor. A propósito, si usted quiere la paz de Dios que llene su corazón, necesita invertir más tiempo en oración con el Señor. En Filipenses 4:6, Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué tiene que hacer usted para que la paz de Dios guarde tu corazón, guarde tus pensamientos? Ponte a orar. Ponte a orar y a orar y a orar y a orar hasta que en tu corazón tengas paz, que tus pensamientos tengan paz. ¿Sí ve usted? Por eso yo creo que Judas, ahora entiendo por qué Judas, él deseaba que tuviéramos paz los cristianos, porque estamos viviendo en un mundo de turbación, en un mundo de miedos, de pruebas, de ataques, y tu corazón constantemente pierde la paz, y necesitas recobrar la paz de Dios en oración. Y si quieres la paz de Dios, necesitas enfocar tu mente en afianzarse en las promesas del Señor. Isaías 26:3, un versículo que me encanta, hermanos. Isaías dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Escuche ese versículo, está tremendo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo que dice Isaías 26:3. Enfocar tu mente en medio de los problemas. Tu oración no debe enfocarse en los problemas, tu oración debe enfocarse en Dios. ¿Sí está conmigo? Es diferente. Entonces, mire, tu vida mental debe perseverar en enfocarse en las promesas de Dios, en el poder de Dios, en el control de Dios, para recuperar la paz. ¿Sí va conmigo? Porque hay un problema muy grande y te causa turbación, pero luego te pones a orar, pero no te enfocas en el problema, te enfocas en el Señor, y te enfocas en su palabra, y te enfocas en quién es Dios. Y cuando Dios te consuela y te hace recordar que Dios tiene control de todas las cosas, ya el problema ya no es tan grande como tú lo veías antes. ¿Sí ves? Porque tus ojos están puestos en el gigante y ves que Dios tiene más potencia y más poder que ese problema. ¿Sí ves? Por eso la paz de Dios se recobra con la oración, pero cambiando tu enfoque y poniendo los ojos en Jesús. Porque tus problemas están grandes porque son lo que tienes en tu cara, pero cuando tú volteas a los cielos, tú ves que ese problema ya no es tan grande. ¿Sí? A veces me gusta escuchar a algunos hermanos que tienen problemas para que yo no me queje. Porque a veces yo tengo un problema grande según yo, y veo otro problema y digo, no pues sí, ese sí es un problema, no como el que yo tenía, ¿verdad? Que hermanos, a veces los cristianos nos morimos, nos ahogamos en un vaso de agua, ¿verdad? Y yo, ay, es que no sé qué voy a hacer, tengo un montón de problemas, debo 1,000 pesos. Hermano, yo conozco gente que debe 50,000. Es que tengo un problema de 40,000 pesos. Yo conozco gente que de verdad tiene problemas más fuertes que tú, ¿ves? Pero nos ahogamos en un vaso de agua. Pero cuando tú observas el poder de Dios, las promesas de Dios, el control de Dios, la soberanía de Dios y el cariño de Dios, que somos sus hijos, esos problemas ya no se ven tan grandes como antes. ¿Sí ves? Y la paz de Dios llena tu corazón. Necesitamos la paz de Dios en medio de turbación. Y si usted la perdió y viene sin la paz de Dios, es entendible. Pero váyase a su casa, enciérrese en su cuarto, póngase a orar, póngase a derramar su alma delante del Señor, y va a encontrar la paz de Dios en su corazón y va a poder dormir como un bebé. ¿Sí? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Quién nos hace dormir en paz? Nuestro Señor. Por eso necesitamos su paz constantemente en nuestra vida, porque vivimos en un mundo de turbación. ¿Por qué necesita usted la misericordia de Dios? Por nuestra miseria. ¿Por qué necesitamos la paz de Dios? Porque hay turbación alrededor de nosotros. Y finalmente, ¿cuál es la última necesidad? Leamos este breve versículo, hermanos. Tan sencillo, pero piénselo. Leamos el versículo 2 nuevamente. ¿Cómo dice? Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. También necesitas que el amor de Dios se multiplique en tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos amor en nuestra vida diaria? Porque vivimos en un mundo de odio, hermanos. Tan sencillo de eso. El amor de Dios se necesita tanto porque, mire,
Usualmente se esperaría que nuestros padres nos dieran el amor que necesitábamos, o nuestra mamá debería de ser el regazo en el que nos refugiamos, o a veces nuestros amigos, o a veces nuestros hermanos en Cristo, o a veces nuestros amigos. Pero francamente muchas veces en los que descansamos, esos nos hieren, nos traicionan y se aprovechan de nosotros. Y cuando todo te sale mal, lo primero que podrías llegar a pensar es que nadie te ama. Y por eso en tiempos de problemas y dificultades debes recordar que algo nunca cambia, aunque te vaya de la patada, que Dios te siga amando. Cuando todo te va mal, lo primero que Satanás quiere que pienses es que dudes de que Dios te ama. Job sufrió mucho y él se preguntaba: ¿qué pasó, Dios? ¿Sí ve? Y lo mismo nos pasa a nosotros. Nos pasa algo malo y lo primero que pensamos es: Señor, ¿te habrás olvidado de mí? Señor, me está yendo mal. Ya me habrás desamparado, Señor. Y debemos recordar y volver a sentir el amor de Dios en nosotros. Y por eso Pablo dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? Sería muy fácil pensar, si tienes hambre y no tienes que comer en tu casa, puedes pensar que Dios te desamparó y ya no está contigo y no te suplió, ¿no? Pero dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que está diciendo el texto es: no importa qué te pase, no dudes de que Dios te sigue amando. ¿Sí ve? Por eso necesitamos el amor de Dios en nuestra vida, porque vivimos en un mundo de odio, porque uno sale a ganar almas y no te va bien muchas veces. A veces no te abre ni el perro, a veces te maltratan, te dicen de groserías. Hace ratito platicábamos con Cita, ¿verdad? Y ella decía: yo le intentaba compartir de Cristo a mis amigos y se burlaban de mí y me discriminaban. Y realmente, hermanos, es cuando uno siente feo que uno duda del amor de Dios. Pero, hermanos, por eso necesitamos que el amor de Dios se multiplique en nuestra vida. Y cuando más mal te va, recuerdes y sientas el amor del Señor en tu vida. Cuando más solo te sientas, aprende a sentir el amor de Dios en tu vida. Cuando más traicionado te sientas, cuando sientas que tu pareja no llena tu corazón de tus necesidades de sentirte amada o amado, debes entender que tu pareja nunca te va a llenar todo el tanque de amor que necesitas, porque solo el amor del Señor llena todo tu corazón, ¿sí? Y si tu pareja fuera la única persona que puede llenar tu tanque de amor, entonces espero no se te muera. Pero entonces, ¿qué promesa y qué esperanza le puedes dar a una persona viuda? ¿Sabe que ya se murió su media naranja o medio limón o media toronja? Ya se te murió, pues ni modo, ya va a estar incompleta toda tu vida hasta que te mueras. ¿Le vas a decir eso? ¿O le vas a decir: el amor del Señor va a completarte y va a llenarte tu corazón? ¿Ves lo que estoy diciendo? Necesitamos el amor de Dios diariamente en nuestra vida. A propósito, por el amor tan grande que nos tiene el Señor, nos adoptó como sus hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo nos conoce, porque no le conoció a Él. Necesitamos el amor de Dios diariamente cuando nos va mal, hermanos. A los cristianos nos llega a ir mal, ¿no? Pues si no, pregúntale a Job cómo le fue, o cómo murió Pedro, o cómo murió Pablo, cómo murieron los apóstoles, cómo le fue a Jacobo, que lo decapitaron.
Estoy hablando de gente fiel. ¿Cómo le fue a Daniel? ¿Qué va a hacer las croquetas de los leones? ¿Cómo le iba a ir a todos los creyentes fieles? ¿Cómo le fue a Jeremías? ¿Cómo le fue a Ezequiel? Hermanos, pero en medio de todos estos tiempos, ¿cuánto necesita que el amor del Señor bañe su corazón para que en medio de los tiempos más difíciles aún sienta que es amada, que es amado por el Señor? ¿Sí? Pero también yo veo, hermanos, que necesitamos del amor de Dios en nuestro corazón para amar correctamente a los demás. Mira, pronto en la vida cristiana tú te vas a dar cuenta de dos cosas. Número uno, que Dios te ordena amar a tu prójimo. Y número dos, que no te alcanza tu amor para amar como Dios quiere que tú ames a los demás. ¿O no? Y entonces usted va a necesitar que Dios ponga su amor en tu corazón para que ames a tu prójimo. ¿O a poco siempre es fácil amar a los demás? Siempre es fácil amar a tu pareja. Siempre es fácil amar a tus hijos. Ay, esos capullitos. No, luego los quieres ahorcar. Pero tenemos que orar: Señor, dame de tu amor para amar a mis hijos como tú quieres que los ame. Ayúdame a amar a mi pareja para que le ame como tú quieres que yo ame. Porque tú me ordenaste amar a mi prójimo. Pero, ay, cómo es difícil amar a los demás, Señor. Pero si tú me das de tu amor, con ese amor yo voy a amar. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? No puedes intentar amar a tu prójimo con tu propio amor, porque no le vas a hacer. Mas el fruto del Espíritu es amor, dice la Biblia. Entonces, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, Él te va a dar amor para que ames al incrédulo, ames a tu pareja, ames a tus hijos, ames a esa vecina que te caigas como patada al hígado, que ames a tu familiar que te lastimó, que ames a tu prójimo en el trabajo que te defraudó, te debe dinero, y sin embargo hay que perdonar. ¿Cómo perdonar? Por eso es que es increíble cuando una persona cristiana es herida profundamente y perdona. Eso no viene del hombre, porque en el hombre el corazón es: tú me la haces, me la pagas. En el hombre no hay la capacidad de perdonar grandes heridas, sino que Cristo pone en ti su amor y su perdón para perdonar, aunque te hayan hecho cosas tan gravísimas. A mí me impacta cuando una persona ha sido completamente lastimada o han matado a un familiar y el cristiano perdona al agresor, porque eso no está en el hombre hacerlo. Eso solamente cuando con el amor de Cristo se puede responder de esa manera. ¿Sí está conmigo, man? Por eso usted y yo necesitamos el amor de Dios diariamente en nuestra vida. En primera, para que tú te sientas amado y amada, o amada, perdón. Y en segunda, para que tú aprendas a amar con ese amor con el que Cristo nos pidió amar a nuestro prójimo. Es más, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo Jesús, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, pero tú no vas a poder amar como Dios quiere que ames si tú no tienes su amor en tu corazón. Tú necesitas que el amor de Dios sea multiplicado en tu corazón para aprender a amar a esos ingratos, porque si son ingratos, que si son indignos de tu amor, y aún así tú necesitas amarles como Dios quiere que les ames. Dios te ha ordenado amar a tu pareja, especialmente como esposos, pero no siempre hay amor en el esposo. No siempre hay un corazón de amor en el esposo. Yo algunas veces he orado, mi esposa no es de las que da lata, pues, pero yo he orado: Señor, dame amor para yo amar a mi esposa como ella necesita. Porque muchas veces somos egoístas nosotros, ¿o no? ¿O no piensa en usted cuando llega a la casa? Necesitamos el amor de Dios para amar a la otra persona. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Por eso este saludo de Judas no fue sin importancia y nada más para rellenar ahí un versículo más, hermanos. Yo creo que Judas entendía muy bien la vida cristiana. Entendía que muchas veces nos sentimos miserables porque no damos el ancho en nuestra fe y necesitamos su misericordia. Entendía que vivimos en un mundo de turbación que nos roba la paz y necesitamos que nuestra paz sea multiplicada. Sabía que vivimos en un mundo de odio. Él vivía en tiempos de persecución.
y sabía que necesitaba que sus corazones fueran, el Espíritu Santo derramara en sus corazones el amor de Dios, como dice Romanos 5. Y por eso, hermanos, debemos de pedirle constantemente al Señor su misericordia en nuestra vida, su paz en nuestra vida, su amor en nuestra vida, porque necesitamos estas tres necesidades. Usted no se da cuenta, pero usted necesita estas tres cosas como cristiano, ¿ve? Y a veces, hermanos, no nos damos cuenta de nuestras necesidades espirituales porque somos bebés en Cristo. Los bebés nada más lloran porque les cruje ahí algo y no se dan cuenta de por qué les duele algo, pero les duele y por eso lloran. La mamá es la que se da cuenta que tiene hambre. Y hermano, a veces usted no se da cuenta ni de lo que necesita espiritualmente. A lo mejor lo que necesita es la misericordia de Dios. Necesita la paz de Dios en su corazón. Necesita usted la misericordia, la paz, y también que el Señor le dé el amor que usted necesita para amar como Dios quiere que amemos, para sentirnos amados y completos en nuestra vida. Por eso yo creo que este versículo nos da, no es un saludo nada más de pasadita, así como cuando decimos, ¿cómo estás? Bien. Eso uno nada más lo dice nada más. Muchos cristianos, muchas personas, no es que le importe, a lo mejor usted me pregunta, ¿cómo está, pastor? Y no le importa cómo estoy, nada más lo dice por decir. Porque así es el saludo mexicano, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y ya se fue. Bien. Porque no les importa cómo estamos, nada más lo dicen por decir. Pero Judas no dijo así su saludo. Judas desde su corazón él decía, mi deseo es que sea multiplicada la misericordia de Dios en tu vida, que la paz de Dios sea multiplicada en tu vida y que el amor de Dios guarde tu corazón en medio de tiempos bien difíciles, en medio de un mundo anticristiano. ¿Ve? Necesitamos su misericordia, ¿no? Pídasela. Necesitamos su paz. Ruéguele y aférrese hasta que tenga y experimente la paz de Dios. Necesitamos el amor de Dios en medio de tiempos de odio, en medio de que estamos insatisfechos. No mendigue pan de nadie, no mendigue el amor de nadie, cuando Cristo puede serle suficiente su alma. ¿Sí ve? Y a veces las señoritas cristianas andan rogándole al novio una llamada, a los esposos rogándole a la esposa rogándole atención al esposo, cuando no entendemos que el amor del Señor nos llena completamente a todos y en todo. ¿Sí ve? Esas tres necesidades me fueron una bendición, hermanos, y yo necesito la misericordia de Dios en medio de mis miserias. Yo necesito el amor de Dios en medio de dificultades y problemas y gente que te dice groserías, te recuerda a tu mamá nada más porque te le cruzaste o algo, ¿no? Necesitas la paz de Dios en medio de un mundo lleno de turbación y de miedos y de problemas. Pídale a Dios esas tres bendiciones. Son tres bendiciones que necesitamos diariamente en nuestra vida. Amén. Vamos ahora para cerrar este mensaje. Señor, te ruego que tú pongas en nosotros el darnos cuenta que necesitamos de tu misericordia, de tu paz y de tu amor que nos sean multiplicadas. Y Señor, que podamos experimentar una vez más en medio de que quizás hay algún hermano triste, que se siente miserable porque su vida no es lo que tú quieres que sea. Su desempeño cristiano no ha sido lo que tú quisieras que sea. Pero Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque eres lento para la ira y grande en misericordia. Y eres paciente para con nosotros. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos. Esforzarnos más en nuestra vida cristiana. Pero agradecerte por tu misericordia que nos baña todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a obtener de regreso la paz que sobrepasa todo entendimiento, que quizás nos fue robada en este mundo de problemas y de turbación. Porque en el mundo tendríamos aflicción, tú lo prometiste, Señor. Y que haya cristianos que decidan centrarse en la oración y en tus promesas
y que su mente se renueve centrándose en ti para renovarse en paz. Y Padre, que también podamos sentir tu amor. Si hubiera alguien que no está seguro de ir al cielo, que no sabe cómo ir al cielo, que entienda cuánto le amas, que entienda que aunque tiene pecado y no merece ir al cielo, tú le amas y quieres salvarle, y que en esta noche pueda recibir a Cristo. Bendice esta invitación. Y así como estamos con ojos cerrados, si usted ha entendido que necesita la misericordia, la paz y el amor del Señor, ¿por qué no se pone a orar y le ruega por estas tres necesidades para su propia vida? Pastor, este mensaje me habló a mi corazón y yo estoy tomando decisiones y yo ahora entiendo que necesito su misericordia y su amor y su paz, y necesito aferrarme al Señor para que Él sea conmigo. ¿Puedo ver su mano si le habló el Señor a su corazón? Veo su mano, hermana. ¿Por qué no ora? Le pide su misericordia, le pide su amor, le pide su paz en su corazón. ¿Ya perdió la tranquilidad, hermano? La tranquilidad, hermana. Póngase a orar en esta noche. Quisiera preguntar si hubiera alguien que no tiene la seguridad de ir al cielo. Yo le quiero preguntar si le gustaría invitar a Jesús a su corazón y pedirle que le salve y le perdone y que sea su salvador personal. ¿Habría alguien así en esta noche? ¿Podría levantar su mano un momentito? Yo quiero orar por usted si quisiera recibir a Jesús en su corazón. Él le ama mucho. Solamente recíbele en su corazón. ¿Habría alguien así? Yo quiero recibir a Cristo, pastor. Levante su mano un momentito. Yo quiero orar por usted. ¿Alguien? ¿Alguien que necesite a Cristo en su corazón? Hágamelo saber. Levante su mano. Señor, multiplica tu misericordia para conmigo y para con la iglesia Jico. Multiplica tu paz en medio de que hay muchos hermanos con cargas, enfermedades y preocupaciones. Multiplica tu amor para que en medio del dolor nos sintamos genuinamente amados por ti, Señor, genuinamente completos en ti, genuinamente satisfechos en ti. Y te ruego, Señor, que nos des de tu amor para amar a los demás como tú quieres que los amemos, porque nos cuesta trabajo, Señor. La verdad es que no podemos amar a la gente, ni siquiera a nuestra propia pareja podemos amarla como tú quieres que amemos, sin tener ese amor tuyo en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a tener ese amor también. Y ponemos en tus manos todas las decisiones tomadas. Ayúdanos a vivir más entregadamente a ti. Te lo rogamos en Cristo Jesús.